Y Dios nos concede el privilegio de regresar hoy a su palabra preciada y seguir estudiando versículo a versículo este libro hermoso de Isaías. Recordarán que en los primeros 39 capítulos el tema primordial es la condenación del pecado de Judá. Pero también hay varias joyas de esperanza en estos capítulos. Y ya hemos visto algo de esto en los primeros 3 capítulos y hasta el primer versículo del capítulo 4. Y el día de hoy llegamos a un pasaje hermoso de Isaías. Es un pasaje corto pero lleno de ánimo. En cierta manera es como una brisa muy corta de aire fresco después de todas las condenaciones que, recuerden, son el tema primordial. No hemos terminado, vamos a seguir siendo confrontados de manera fuerte en los primeros 39 capítulos, pero llegan a ver estos rayos de destello de esperanza que van a ser el tema primordial, si Dios quiere, de la segunda parte del libro de Isaías, de los capítulos 40 al 66. Pero hoy vamos a un pasaje corto, pero lleno de ánimo, y este pasaje es Isaías 4, versículos 2 al 6. Isaías 4, versículos 2 al 6. Les recuerdo que Isaías, capítulo 4, es parte de un solo mensaje de Isaías. Los capítulos 2 al 5 son un solo mensaje que se llevaron a cabo durante el reinado del rey Usías. Mejor dicho, Isaías los presentó durante el reinado del rey Usías, no se han llevado a cabo muchas profecías que encontramos aquí. Recuerden que el rey Usías reinó durante 52 años, desde alrededor del año 790 hasta el 739 a.C., y fue un tiempo de mucha prosperidad material y militar para Judá, pero espiritualmente estaban en ruinas, había mucho pecado. Y aquí en Isaías 4, 2 al 6, encontramos una brisa de aire de consuelo. Vamos a leer el texto para empezar. Isaías 4, versículos 2 al 6. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión, y el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión, y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión, y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. En este hermoso texto encontramos 3 acciones del Señor hacia Israel en el milenio, que te animan a confiar en Él. 3 acciones del Señor hacia Israel en el milenio que te animan a confiar en Él. En primer lugar, en el versículo 2 vemos que el Señor será el deleite de Israel en el milenio. En segundo lugar, en los versículos 3 y 4, vemos que el Señor salvará a todo Israel al iniciar el milenio. Y finalmente, en los versículos 5 y 6, vemos que el Señor protegerá a Israel en el milenio. Observen la primera, versículo 2. El Señor será el deleite de Israel en el milenio. El Señor será el deleite de Israel en el milenio. Isaías 4:2. En aquel tiempo. ¿Qué tiempo? En el tiempo del día del Señor, como lo hemos ya visto en Isaías 2:12, Isaías 2:20, Isaías 3:18. Aquí en particular en Isaías 4:2, la frase en aquel tiempo, se refiere al momento en el que el Señor regresará por segunda vez y establecerá su reino milenario aquí en la tierra, como lo detalla Apocalipsis 19 y 20. Entonces, Isaías 4:2 dice, obsérvenlo de nuevo, en aquel tiempo, esto es en el futuro, en el tiempo del reino milenario, versículo 2, el renuevo de Jehová, una pausa ahí, el renuevo o en el hebreo, la rama de Jehová. Este es un título mesiánico. ¿Quién es el renuevo de Jehová? El Señor Jesucristo. Como lo dijo antes, hace años un predicador, el título La rama o el renuevo de Jehová
Este título describe al Señor como una rama que sale de Dios y este título enfatiza su naturaleza divina. Él es, versículo 2, el renuevo, la rama de Jehová. Y observen otros textos aquí en el Antiguo Testamento que lo presentan como el renuevo, la rama. Por ejemplo, acompáñenme allá adelante a Jeremías 23:5. Jeremías 23:5. Observen esta faceta de nuestro glorioso Señor. Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, otra vez apuntando al futuro. He aquí que vienen días, Jeremías 23:5, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo o rama justa, y reinará como rey, este renuevo, esta rama, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Observen que este renuevo de David es el Señor Jesucristo, quien es descendiente de David y va a reinar sobre la tierra. No está reinando, en la actualidad vino y lo desecharon, lo despreciaron. Resucitó y va a regresar a reinar. Y es importante notar aquí en el versículo 5, como lo vemos a lo largo de las Escrituras, que Él va a reinar y hará justicia y juicio en la tierra. Esto es el reino milenario. Esto está por suceder, Apocalipsis 20. Esto va a suceder cuando Dios cumple el pacto davídico al hacer que el renuevo o el descendiente de David reine. Y observen esta misma verdad en Jeremías 33:15. Jeremías 33:15. Observen de nuevo la repetición, el énfasis. Jeremías 33:15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo, una rama, un renuevo de justicia, y de nuevo observen, y hará juicio y justicia en la tierra. ¡Qué consuelo! Este texto vuelve a mostrar que el renuevo, la rama de David, es el Señor Jesucristo quien va a reinar en la tierra después de que regrese por segunda vez. Y esta es una de las razones por las que vemos, o probablemente la razón primordial por la que el Señor se llamó a sí mismo, y a lo largo de los evangelios lo vemos, cómo se refieren a Él como el Hijo de David. Él es el descendiente de David, el heredero al trono. Entonces, regresemos a Isaías 4:2. Como ya lo dijimos, ahí Isaías 4:2, en aquel tiempo, el renuevo de Jehová. Esta frase, el renuevo de Jehová, lo describe como una rama que sale de Dios y de nuevo enfatiza su naturaleza divina. Pero también vemos que es un hombre, lo acabamos de ver en los textos de Jeremías. Él es el renuevo de David, va a ser descendiente humano de David. Y allá adelante en Isaías 11:1, para abrir su apetito, observen otra referencia a nuestro amado Señor. Isaías 11:1, esto lo veremos si Dios quiere más adelante en unas semanas. Isaías 11:1, dice aquí, saldrá una vara, en el hebreo un brote o retoño, se refiere a un tallo nuevo que sale de una planta. Saldrá una vara, versículo 1, del tronco de Isaí. ¿Quién fue Isaí? Isaí fue el papá de David. Entonces, esta persona que describe Isaías 11:1 es un descendiente de David, un descendiente de Isaí, Isaí el papá de David. Y concluye el versículo 1. Y un vástago, en el hebreo una vara o rama, retoñará o dará fruto de sus raíces. Aquí la vara o el retoño de Isaí se refiere a un descendiente de David. Y el resto del capítulo 11 muestra que es el Señor Jesucristo. Observen que aquí vemos la encarnación del Señor en Isaías 11:1. Él es descendiente de David, es un varón, es un hombre, pero también Isaías 4:2 es la rama de Jehová. Es el renuevo de Jehová. Enfatiza este título que es Dios, pero también es el renuevo de David, enfatizando este título que es descendiente humano de David, totalmente Dios y totalmente hombre. Y observen el mismo énfasis ahí en Lucas 1, 30 al 32. Lucas 1, recuerdan cuando el ángel Gabriel le anuncia a María que iba a ser la madre del Mesías. Lucas 1, 30 al 32, observen el mismo énfasis de que es el descendiente de David, es humano, pero también es Dios.
Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Observen, María nunca fue proveedora de gracia, sino receptora de gracia. Esto es de favor inmerecido, porque era una pecadora igual que nosotros. Y entonces noten lo que le dice el ángel en el versículo 31, Lucas 1:31. Y ahora, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Este es un ser humano, va a concebir, va a tener un hijo María, este es un humano. Y llamará su nombre Jesús, que significa, Él salvará a su pueblo de sus pecados, Mateo 1. El Salvador va a ser un humano, sí, pero versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Esto apunta a su deidad. Porque recuerden, entendían en la mente judía, Juan 5, los judíos, que cuando Él dijo ser Hijo de Dios, lo querían apedrear porque se hizo igual a Dios al llamar a Dios su Padre. Entonces aquí vemos de nuevo en el versículo 31 que el Señor Jesucristo es 100% humano. Versículo 32, es 100% Dios, es el Altísimo. Versículo 32 de Lucas 1, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ahí está otra vez, descendiente de David. Entonces, regresando a Isaías 4:2, vemos esta gloriosa verdad de que en aquel tiempo, en el futuro, el renuevo de Jehová, el Señor Jesucristo, continúa Isaías 4:2, será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza, o en el hebreo orgullo y honra. Aquí el fruto de la tierra, obvio, se refiere al renuevo de Jehová, está usando una metáfora agricultural. Y observen que el Señor va a ser para orgullo y honra, y al final del 2 nos dice de quién. O en el hebreo, de los sobrevivientes de Israel. ¿Qué significa esto? Que el renuevo de Jehová, el Mesías, el Señor Jesucristo, será el deleite de los sobrevivientes de Israel. Esto indica que lo amarán porque Dios los habrá hecho nacer de nuevo. En la actualidad, ¿el Mesías es el deleite de la nación de Israel? Por supuesto que no, es la vergüenza. Es el menosprecio, el oprobio, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo es posible que aquí en el versículo 2 va a ser su deleite? ¿Cuándo va a ser esto? Al principio del versículo 2, en aquel tiempo. Esto va a suceder, esto de que Israel será regenerada. Aquellos israelitas escogidos desde antes de la fundación del mundo, Dios los va a hacer nacer de nuevo, Dios los va a regenerar. Esto después o a través de algunos y al final de la tribulación de 7 años, después de la segunda venida, la rama, el Señor Jesucristo, cuando Israel sea salvo, después de los 7 años de la tribulación, como lo vemos aquí en Isaías 4. Y observen algo aquí, hermanos, aquí hay una verdad preciada. Así como en Isaías 4:2 vemos que se deleitarán en el Señor los israelitas salvos en el milenio, así también todo creyente genuino se deleita en el Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:8, recuerdan, hablando del Señor Jesús, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Si eres un verdadero cristiano, escucha, amas al Señor Jesucristo. Y no solo eso, Primera de Pedro 2:7, añade, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Si eres un verdadero cristiano, lo vas a saber, no porque tienes 30 años de conocer versículos bíblicos necesariamente, no porque asistes necesariamente o sirves en alguna congregación, no necesariamente, lo vas a saber de manera indudable, escucha, porque para ti va a ser precioso, preciado. En otras palabras, si eres un verdadero creyente, te va a encantar conocer a tu Señor, te va a encantar saber quién es Él a través de su palabra, oír de sus perfecciones, aprender de sus cualidades, alabarlo, hablar de Él y sobre todo obedecerlo. ¿Por qué lo digo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú eres un verdadero creyente en estos momentos, te estás deleitando al oír, Él es el renuevo de Jehová, Él es el renuevo de David. Pero debemos reconocer que no siempre, aún como cristianos genuinos, disfrutamos conocer y obedecer al Señor. ¿Por qué? ¿Cómo podemos ser fortalecidos en esta área? ¿Cómo incrementar nuestro deleite en el Señor? ¿Cuál es el enemigo número 1
para que no nos deleitemos en el Señor? Nuestro pecado, claro. Entonces, ¿cómo incrementamos nuestro deleite en el Señor? Dejando el pecado y obedeciendo su palabra. Dejando el pecado y obedeciendo su palabra. 1 Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Y cuando estamos haciendo a un lado el pecado en nuestra vida y deseando, estudiando, obedeciendo, somos como el hombre del Salmo 1, y 2, ¿recuerdan? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No estamos oyendo ahí ideas del mundo, ni estuvo en camino de pecadores. No estamos caminando ahí junto a pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No estamos ahí establecidos en el lugar de los pecadores. Versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y quién es el tema central de la ley, de la palabra de Dios? El Señor. Probablemente eres un cristiano genuino, pero no te estás deleitando en el Señor, y el Salmo 1 y 2 te dice por qué. Probablemente estás oyendo y prestando atención a ideas del mundo. Probablemente estás cultivando relaciones cercanas con la gente que no debes, estás tolerando el pecado en tu vida y es obvio que no te vas a deleitar en el Señor. Entonces, aquí en Isaías 4 vemos en el versículo 2 que el Señor será el deleite de Israel en el milenio. Noten en los versículos 3 y 4, observen la segunda de tres acciones del Señor hacia Israel en el milenio que te animan a confiar en Él. Versículos 3 y 4, el Señor salvará a todo Israel al iniciar el milenio. El Señor salvará a todo Israel al iniciar el milenio. Versículo 3. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén, esto es aquí en la tierra, será llamado santo. Este es un creyente genuino. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Esta última frase del versículo 3 de que estarán registrados, se refiere a que sus nombres estarán registrados. ¿A qué se refiere esto? A la práctica antigua de mantener un registro de todos los ciudadanos de la ciudad. Aquellos cuyos nombres estaban en este libro disfrutaban de todos los beneficios de ser parte de esa comunidad. Y aquí en Isaías 4:3, el nombre de los santos que vivirán en Jerusalén en ese tiempo estará registrado en lo que aparentemente es el libro de la vida. Un libro que vemos a lo largo de las Escrituras, por ejemplo en Daniel 12:1, si me acompañan ahí. Daniel 12:1, vean algo del libro de la vida. Allá adelante en Daniel 12:1. Dice aquí en Daniel 12:1. En aquel tiempo, ¿en qué tiempo? El contexto aquí, la última parte del capítulo 11, en el tiempo del dominio del anticristo de la tribulación futura de 7 años. En aquel tiempo, versículo 1, en particular durante la segunda mitad de la tribulación, 3.5 años, cuando Dios derramará la furia hasta cierto punto limitada, pero lo más fuerte que jamás ha conocido Israel en toda su historia, durante esa segunda mitad de 7 años, los últimos 3.5 años, Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Quién es Miguel? El arcángel Miguel, Judas 9, el más grande ángel de los ángeles santos. Durante el tiempo de la gran tribulación, recuerden, la tribulación son los 7 años, la gran tribulación es la segunda mitad, los últimos 3.5. Durante el tiempo de la gran tribulación, los últimos 3.5, el ángel Miguel va a proteger a Israel del ataque satánico que vemos en Apocalipsis 12. Y observen, versículo 1, la intensidad del sufrimiento. Daniel 12:1, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En Mateo 24:21 el Señor repite esta realidad de que nunca en la historia de la humanidad habrá un tiempo de tanto sufrimiento en el mundo. Pero añade al final del 1, observen, Daniel 12:1, pero en aquel tiempo, de nuevo en el tiempo de la gran tribulación, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, le dicen a Daniel. Y la idea aquí es que después de sufrir tanto, Dios va a salvar a los israelitas que queden vivos al final de la tribulación, cuando el Señor Jesús regrese. Apocalipsis 19:20.
Y específicamente observen a qué israelitas salvará el Señor al final del 1, Daniel 2:1. Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Qué libro? El libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? El libro donde están escritos los nombres de los que Dios concede vida eterna. Estos nombres fueron escritos por Dios desde la fundación del mundo. ¿Cómo lo sabemos? Vayan a Apocalipsis 17:8. Observen lo que dice ahí. Se vuelve a mencionar el libro de la vida. Siglos después de que Dios escribió Daniel, en el último libro de la Biblia vuelve a mencionar el libro de la vida. Hay otras referencias a este libro, pero únicamente estamos viendo estas dos para entender lo que está diciendo Isaías en el 4:3. Vean lo que dice Apocalipsis 17:8. Esto es ya en la tribulación. Y dice aquí Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto, se refiere al anticristo, era y no es, y está para subir del abismo, ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. El hecho de que Dios haya escrito sus nombres desde la fundación del mundo apunta a la elección soberana incondicional por parte de Dios, por gracia pura, no por nada que hubieran hecho ellos. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, observen dónde terminan. Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 20:15. Esto es ya después del juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20:15, el último versículo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego eterno. O estás inscrito en el lago, o tu nombre está inscrito en el libro de la vida, o no está. Si no está, terminas en el lago de fuego eterno. Si está, terminas en el cielo, desde el punto de vista de Dios. Desde el punto de vista tuyo, tu responsabilidad es arrepentirte y creer. No puedes decir, es que yo no sé, o bueno, mejor ni me entrego, a lo mejor ni estoy inscrito ahí mi nombre, ¿para qué? O no vas a llegar al juicio del gran trono blanco si mueres rechazando a Cristo. Dice, Señor, pero fue tu culpa, no me escribiste ahí en el libro. No, Señor, tú eres responsable. El que termina en el infierno es porque Juan 3:19-20, esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es porque preferiste tu pecado. Ahora, regresando a Isaías 4, versículo 3, estos israelitas entonces verdaderamente serán hijos de Dios, y esto nos ayuda a entender por qué en el versículo 2 se deleitan en el renuevo de Jehová. Es su deleite. Viven para Él. Este es un creyente genuino. Pero, ¿cómo será posible que estas personas que queden en Jerusalén sean santas? ¿Por sus propias obras? No, ya lo vimos, claro que no, versículo 4, pero véanlo de manera precisa. Isaías 4:4. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión, Jerusalén, y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Esta última frase del versículo 4 apunta a la purificación de Israel en los últimos 3.5 años de la tribulación. Pero observen aquí en el versículo 4, ¿quién es el que lava las inmundicias de las hijas de Sión? ¿Quién limpia la sangre de Jerusalén? Vean el texto de nuevo, versículo 4, al principio. Cuando el Señor lave, el Señor lava y limpia. Esto muestra que la limpieza de pecados la lleva a cabo Dios, no los israelitas por sus obras, no el hombre por sus obras. Dios tiene que hacerlo, la limpieza de pecados es a lo que Dios hace, no el hombre. Ni un 0.001% es Dios y solo Dios. Isaías 4:4 presenta la pecaminosidad profunda de estos israelitas y por implicación de todo ser humano por naturaleza. Y la presenta, observen, con la palabra inmundicias. Vean el versículo 4, cuando el Señor lave las inmundicias. Esta palabra en Isaías 36:12 se traduce estiércol, se refiere a excremento. Y también se refiere a vómito despreciable. En Isaías 28:8 la palabra se traduce, escuchen, vómito y suciedad. Entonces, escucha,
A los ojos de Dios el pecado es como excremento, como vómito, suciedad de vómito, es repulsivo. Y esa es la idea. Dios aquí está mostrando otra vez para ayudarnos, darnos una probadita de cómo es repugnante el pecado a sus ojos. Piensa a ti, obvio, esto, excremento y suciedad de vómito, es repulsivo para cualquier ser humano por naturaleza. Para darte una idea de cómo Dios ve el pecado. Pero observen la transformación total de estos israelitas. Versículo 4, de tener inmundicias. A versículo 3, a ser santos. ¿Cómo lavará el Señor las inmundicias de estos israelitas? La única manera en la que lava la vida de cualquier persona, mediante la vida, muerte y resurrección del renuevo de Jehová. Los versículos 3 y 4, observen, indican que todos los habitantes de Jerusalén serán creyentes verdaderos. ¿Esa es una realidad hoy? No, es uno de los países más difíciles en el mundo para ser cristiano. De hecho, está prohibido por ley los misioneros proclamar el Evangelio, proclamar al Señor Jesucristo en Jerusalén en la actualidad, en Israel en general. Pero aquí, los habitantes de Jerusalén, todos van a ser creyentes verdaderos. Isaías 4, 3, 4. ¿Cuándo va a suceder esto? Versículo 2, en aquel tiempo. Esto sucederá después de la segunda venida de el renuevo de Jehová, del Señor Jesucristo. Véanlo en Romanos 11, 26 y 27. Perdón. Véanlo en Romanos 11, esto lo vimos hace tiempo en nuestro estudio de Romanos, pero este texto es muy importante en este tema. Romanos 11, 26 dice... Romanos 11, 26, y luego todo Israel será salvo. Israel, la nación de Israel, el Israel étnico, siempre la palabra Israel se refiere a la nación de Israel. Dice el versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Observen cuándo. Vendrá de Sión el libertador. ¿Quién es? El Señor Jesucristo, cuando venga en su segunda venida, al final de los 7 años de tribulación. Cuando venga Él, en ese entonces, versículo 26, obsérvenlo de nuevo. Dice aquí, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob, se refiere a la nación de Israel, los israelitas escogidos, en ese momento apartará de Jacob la impiedad. Ahí está, los va a salvar. Va a quitarle su pecado, versículo 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿De qué pacto está hablando en Romanos 11, 27? Del nuevo pacto. El nuevo pacto, al cumplirlo Dios, va a regenerar a Israel, les va a dar su espíritu, va a perdonarles sus pecados. Véanlo allá atrás en Jeremías 31, esta es una verdad gloriosa. Jeremías 31, versículos 31 al 34. Jeremías 31, versículo 31. He aquí que vienen días, de nuevo, ¿qué días? Cuando el Señor regrese por segunda vez, después de la tribulación, antes de empezar el reino milenario. Jeremías 31, 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este pacto es con Israel, pero Dios en su gracia, escucha, nos concede como creyentes del Nuevo Testamento el privilegio de participar en este pacto. Esto es parte de lo que celebramos cada vez que participamos de la Cena del Señor. 1 Corintios 11, 23 al 25. El Señor tomó la copa y dijo, esta copa es la copa ¿de qué? Del nuevo pacto en mi sangre. Su muerte ratificó el nuevo pacto. Y observen lo que dice, versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. El versículo 32 se refiere al pacto mosaico, al antiguo pacto. La ley, Israel desobedeció, que Dios permaneció leal como un esposo leal. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré otra vez con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esto se refiere a un pacto interno que afecta a lo externo. Esta es la obra regeneradora del Espíritu Santo. Les quita el corazón de piedra y les da el corazón de carne. Es la idea.
una voluntad, deseos por honrarlo. Y por eso, versículo 33 al final, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Serán creyentes genuinos. Y 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Esto es, todos tendrán una relación salvadora personal, íntima conmigo. Al final del 34, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. El nuevo pacto, hermanos, cambia los deseos de la persona. Por eso, si Dios te ha hecho partícipe del nuevo pacto, te da el deseo y la capacidad de obedecerlo. 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto es parte del nuevo pacto. Otra vez, ¿quieres saber si eres creyente genuino? Usando las palabras del versículo 34, nadie te va a decir, conoce a Jehová. Vas a tener una relación íntima con Él. Vas a querer buscarlo, aunque tu deseo se vea afectado negativamente por tu pecado. En lo más profundo de tu corazón y como estilo de vida, tu anhelo, deleite va a ser el Señor, obedecerlo. Ese es un creyente genuino. Y observen al final, versículo 34. Aquí queríamos llegar para entender el texto de Isaías. Jeremías 31:34 al final. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es el cumplimiento de Isaías 4:4. Dios limpiará la vida de pecado de los israelitas al proveerles perdón de pecados permanente. Esto muestra, por cierto, de manera implícita que la salvación no se pierde. El perdón de pecados es total, permanente, eterno. ¿En base a qué hará Dios esto? Ya lo saben, pero véanlo en Isaías 53:6. Recuerden esta confesión hermosa que harán los israelitas escogidos en el futuro cuando Dios los convierta, después de que el Señor Jesucristo regrese y antes de entrar al reino milenario en la tierra. Aquí en Isaías 53:6 vemos la confesión de culpabilidad de los israelitas y el hecho de que el Señor llevó la condenación de los pecados de ellos. Vean, esta es la confesión realmente de todo creyente. Isaías 53:6. Todos nosotros, estos son los israelitas que van a, otra vez, por la obra de gracia del Señor en sus corazones, cumpliendo el Señor el nuevo pacto, después de la tribulación de 7 años, esto van a decir estos israelitas. Esta es su confesión, y van a decir, Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Van a reconocer sin justificación alguna su obstinación deliberada, su egoísmo, hicieron lo que quisieron, y al final del 6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ellos van a reconocer su pecado y que Cristo pagó el castigo que ellos merecían por su pecado. Esta es la confesión, palabras más o menos que tienes que hacer. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si no entiendes que eres un pecador que merece el infierno eterno, que no le puedes ofrecer nada a Dios más que tu pecado y que Jehová cargó en él tu pecado, solo así puedes ser salvo. Sin que tú aportes nada, sin que tú contribuyes en nada. Entonces, de regreso, Isaías 4:4. En base a lo que hizo el Señor, es que Dios los limpiará de su pecado, que es como vómito, sucio como estiércol, igual que con estos israelitas en el futuro. Dios es el único que puede lavar tu vida de pecado. Tu vida, que a sus ojos es como una vida de estiércol, de vómito sucio. Solo Él la puede convertir en una vida perfectamente limpia a sus ojos, santa, pura, y lo hace mediante la fe arrepentida en la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, el renuevo de Jehová. Hermanos, qué recordatorio de ver el pecado como Dios lo ve. El pecado no es un error, no es un desliz. El pecado no es algo, no está tan mal. Esto nos ayuda a recordar. Y aunque en tu familia otra vez tengas hijos, parientes que externamente sean morales, religiosos, devotos, si ellos no han reconocido su pecado y que solo Dios en Cristo los puede salvar, recuerda, su vida a los ojos de Dios es como vómito, como estiércol. No lo olvides, y la tuya igual. Y no minimices tu pecado, no te engañe. Ideas del mundo, no está tan mal hacer esto o aquello, robar, mentir, fornicar. Sí, está mal. ¿Y quieres recordar qué tan mal está? Recuerda esta ilustración vívida. Es como vómito, como excremento. Esto es para
un incrédulo, una implicación, claro, lo que acabamos de decir, de la necesidad de dejar tu pecado. Y para ti como cristiano, una noticia fabulosa y gloriosa es que Dios te limpió cuando te justificó. Cuando Dios te regeneró, Él te limpió. Por eso podemos decir en Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Sangre se refiere a la muerte violenta del Señor. Nos lavó, Dios te limpió de tu pecado. Por eso eres salvo, por eso tienes perdón permanente eterno. Pero seguimos luchando con el pecado y pecamos diario. ¿Qué sucede ahí? Dios te limpia de tu pecado también, para mantener tu relación en armonía con Él. Por eso 1 de Juan 1:9, recuerdan, es un versículo preciado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de todo ese vómito, excremento que permitimos en nuestra vida en forma de pecado. Entonces, regresando aquí a Isaías 4, vemos 3 acciones del Señor hacia Israel en el milenio que te animan a confiar en Él. Ya vimos la primera en el versículo 2. El Señor será el deleite de Israel en el milenio. La segunda la acabamos de ver, versículos 3 y 4. El Señor salvará a todo Israel al iniciar el milenio. Y observen la última, en tercer lugar, versículos 5 y 6. El Señor protegerá a Israel en el milenio. El Señor protegerá a Israel en el milenio. Ahora observen que además de que el renuevo de Jehová esté reinando y será el deleite de los israelitas escogidos y limpiados de sus pecados, los versículos 5 y 6 nos dicen que Dios hará algo más a favor de estos israelitas en el milenio. Versículo 5, Isaías 4:5. Y creará Jehová sobre toda la morada, en el hebreo lugar, del monte de Sión. Esto es Jerusalén. Observa de nuevo que esto es aquí en la tierra. Este es un reino terrenal. Y dice entonces el versículo 5. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, en el hebreo asambleas, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas. ¿Qué significa esto? Que Dios va a manifestar su presencia en Sión mediante esta nube de día y fuego de noche, así como Dios lo hizo ¿cuándo? En el Éxodo. ¿Recuerdan cuando salió Israel, cuando Dios lo sacó en el Éxodo alrededor del 1445 a.C.? En Éxodo 13, 21 y 22 leemos que Jehová, Éxodo 13, 21, escuchen, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Éxodo 13, 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Pero observen aquí en Isaías 4:5 algo diferente de esta manifestación de la presencia de Dios en el milenio, en la tierra. Isaías 4:5, observen, al final. Porque sobre toda gloria habrá un dosel, quiere decir un techo protector. ¿Qué significa esto? Que la presencia de Dios será como un domo que cubrirá todo Sión. ¿Para qué? ¿Para qué será esto? Para proteger a Sión, a Jerusalén, a Israel. Véanlo ahí en Isaías 4:6. Y habrá un abrigo, en el hebreo, una cabaña o tienda de campaña, para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión. El turbión se refiere a lluvia fuerte con truenos en el hebreo, y contra el aguacero, en el hebreo la lluvia. La idea aquí del versículo 6, escucha, es que la gloria de Dios será como el techo de un invernadero que protegerá a Sión como un refugio del clima. Estos símbolos del domo y de la tienda de campaña muestran el cuidado protector de Dios hacia su pueblo. Y yo les pregunto algo. ¿Acaso en la actualidad Jerusalén y la tierra de Israel disfrutan de este cuidado protector de Dios? Por supuesto que no. En la actualidad están bajo el juicio de Dios debido a su pecado. Dios ha quitado temporalmente su bendición y protección. Y así ha sido desde que Dios los entregó para que Babilonia destruyera Jerusalén en el año 586 a.C. Y así será hasta que el Señor regrese por segunda vez para establecer su reino milenario.
¿Por qué decimos esto? Vemos algo de esto aquí en Isaías 4. Pero un versículo que lo resume es Lucas 21, 24. Acompáñenme ahí. Lucas 21, 24. Aquí en Lucas 21, 24, esto se lleva a cabo durante los últimos 3.5 años de la tribulación futura. Lucas 21, 24, escuchen lo que dice. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y escuchen esto, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Esto significa que Jerusalén será pisada, que los gentiles van a ejercer algún tipo de dominio o amenaza sobre Israel, como lo dijo un autor. En otras palabras, los gentiles van a dominar o amenazar a la nación de Israel, y así es, ¿no es cierto? Israel está continuamente cuidándose de que la exterminen, porque los árabes en general la quieren exterminar como nación. Entonces, los gentiles van a dominar, amenazar a la nación de Israel. Observen por cuánto tiempo, al final de Lucas 21, 24. Jerusalén será hollada, Jerusalén será hollada, Jerusalén será pisada. Esto es, los gentiles dominarán o amenazarán a la nación de Israel. Al final del 24, observen hasta cuándo. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo es eso? Los tiempos de los gentiles comenzaron desde la cautividad babilónica en el 586 a.C., segundo de Reyes 25, y esto va a ser hasta que regrese el Señor al final de la tribulación, y entonces, como lo vemos en Isaías 4, 5 y 6, Jerusalén disfrutará de la protección de Dios, e Israel será la nación líder en el mundo durante el reino milenario. ¿Quieres saber quién va a ser la potencia mundial en el futuro? Israel en el milenio. Aquí está. Mientras tanto, desde el 586 hasta el día de hoy, hasta que regrese el Señor, escucha, Jerusalén va a continuar, y la tierra de Israel, la nación de Israel, bajo el juicio de Dios. Pero en el milenio disfrutará de la protección de Dios. Qué cambio, ¿no es cierto? Y ahora escucha, aunque la iglesia no es Israel y no estamos en el milenio, como cristianos, nosotros también disfrutamos de la protección de Dios, por lo menos en 3 áreas el día de hoy. Escucha, número 1, Dios nos protege en la tentación. Dios nos protege en la tentación. 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En otras palabras, Dios nos protege para no ser tentados más de lo que podemos resistir. Y podrás decir, oye, pero yo me veo tentado y peco y cedo a la tentación y peco. ¿Sabes que puede ser que no eres cristiano? O eres cristiano, pero estás exponiéndote a la tentación. Continuamente. Tienes que estar orando. Velad y orad para que no entréis en tentación. Tienes que estar dándole la espalda a lo que te lleva a pecar. ¿Cómo no vas a estar cayendo en tentación? Si tienes la tentación de robarte plumas, no agarres las plumas, por así decirlo. Evita cualquier cosa que alimente tu deseo pecaminoso. Número 2, otra área en donde Dios nos protege en la actualidad como cristianos. Dios nos protege en la obediencia. Dios nos protege en la obediencia. 1 Pedro 2:20, pecando sois abofeteados. ¿Qué quiere decir eso? Cuando pecas enfrentas consecuencias por el pecado, sufrimiento. Al obedecer, sin embargo, a Dios, escucha, evitas peligros innecesarios. Por ejemplo, si evitas el robo, Dios te protege del riesgo de que un policía te mate por robar. ¿No es cierto? Claro, muchas veces sufrimos porque estamos en el lugar equivocado, con la gente equivocada, por la razón equivocada, y nos preguntamos, ¿por qué Dios no me guardó? ¿Cómo por qué Dios no te guardó? Porque estabas tú entregándote ahí a tu pecado. ¿Quieres que Dios te guarde de, por ejemplo, de que te mates en un auto con un grupo de amigos borrachos? Escoge tus amistades. Escoge los lugares a los que vas, ¿no es cierto? Es que yo no tomo, pero todos mis cuates sí son unos borrachos. Yo los cuido. Yo hago una obra de caridad piadosa. Ah, sí, bueno. ¿Sabes que en cualquier momento Dios puede permitir que te pase algo por estar ahí con la gente que no debes? Dios te protege del sufrimiento del pecado a través de tu obediencia. Tercer área en donde Dios manifiesta su protección. Dios nos protege del poder sin refreno de Satanás. Dios nos protege del poder sin refreno de Satanás.
Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esto significa que Dios limita la actividad de Satanás en nuestras vidas de acuerdo con sus planes soberanos, como en el caso de Job. Podrá permitir que Satanás te sacude a través de sus huestes, a través de la influencia del mundo, pero nunca te dará más de lo que puedas soportar. Entonces, estas verdades de Isaías 4:2 al 6 fueron escritas para que los israelitas de Judá fueran motivados a dejar su soberbia, a dejar su pecado y que confiaran en Dios, para que así disfrutaran de estas bendiciones en el reino futuro del renuevo de Jehová, el glorioso Señor Jesucristo. Y estas verdades también deben animarnos a confiar en Dios. Simplemente pensar que así como nosotros, en el futuro, los israelitas, por la obra regeneradora de Dios en su vida, esos israelitas que Dios salve después de la tribulación, para entrar al milenio, se van a deleitar en el Señor y el Señor va a proteger a Israel. ¡Qué bendición! Continuaremos con Isaías 5, si Dios quiere, la semana que entra. Oremos. Padre, verdaderamente es consolador. Qué texto tan hermoso, qué verdades tan refrescantes. Qué deleite es poder estudiar tus perfecciones, Señor Jesucristo. Gracias porque lo que los israelitas vivirán ya lo vivimos hasta cierto punto. No de manera perfecta, pero sí ya, aunque por nuestro pecado de manera imperfecta, ya tenemos una probada de esto. Verdaderamente tú eres nuestra gloria, hermosura. Es un deleite oír de ti, proclamar de ti, y esto refleja tu obra de salvación en nuestra vida por gracia pura. Tú eres el que nos has lavado de nuestras inmundicias. Gracias por tu protección en la tentación y gracias por tu protección a través de la obediencia y del poder sin refreno de Satanás. Oramos porque si alguien en esta mañana, alguno de nosotros como tus hijos, estamos jugando con el pecado y por eso no nos estamos deleitando como debiéramos en ti, que tu Espíritu nos lleve a identificar el pecado y confesar, Padre, si nos estamos deleitando en el dinero, en el poder, en el mundo, en el placer, en la comida o en lo que sea, más que en ti. Y para aquellos que no te conocen, aun si se dicen cristianos, que tu Espíritu los lleve a ver, Padre, a preguntarse realmente si te conocen. Pregúntate si tu estilo de vida no se caracteriza, si la constante en tu vida no es un deseo por conocer al Señor y obedecerlo. Lo más probable es que no eres salvo. No te engañes. Y oramos a ti, Señor, que les hagas ver su pecado y volverse a ti en fe y disfrutar del gozo de vivir deleitándose en el renuevo de Jehová. A ti te damos la gloria. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos de hoy en 8, si Dios quiere.